durante estas semanas vamos a estar mirando lo que los teólogos le llaman los atributos de Dios o los rasgos del carácter de Dios. Y antes de hoy día hablarle de 3 atributos, me gustaría sentarme y pasar un día entero enseñándole esto, de verdad. Porque es tan hermoso poder ver en la palabra todo lo que Dios ha revelado de sí mismo y sorprenderse y admirarse de la grandeza, del poderío, de la sencillez, de la profundidad, de todo lo que es Dios y de quién es Él. Ahora, es importante tener claro lo siguiente: ningún atributo describe a Dios completamente. 2. Todos los atributos existen iguales y al mismo tiempo en la naturaleza de Dios. 3. Cuando Dios manifiesta un atributo, no deja de poseer los otros. Dios es justo y es santo, es perfecto, manifiesta su ira, es bondadoso, es misericordioso al mismo tiempo. Lo que sabemos acerca de los atributos de Dios lo hemos aprendido en la palabra por su revelación. O sea, nada de esto inventado, no, todo está en su palabra. Todos los atributos de Dios son interdependientes y guardan entre sí una armonía y un equilibrio perfectos. Todos los atributos de Dios armonizan perfectamente. Y los atributos de Dios no le añaden nada a Él, sino que se concretan en describir quién es y cómo es Él. Sobre esa base, en esta hora vamos a hablar de la santidad de Dios. Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Cambie esa cara, diga, Dios es santo. Diga, mi Dios, mi Padre es santo. Este es uno de los atributos de Dios más, digamos, erróneamente enseñados, la santidad de Dios. Dios es moralmente excelente, perfectamente puro y absolutamente separado del pecado y la maldad. Su santidad es lo que lo distingue y lo hace divinamente diferente a los demás. Es decir que si usted quiere estudiar acerca de los dioses en el mundo, el único Dios santo es Jehová, Dios de Israel, nuestro Dios. Usted se pone a estudiar todo. El único Dios santo, verdaderamente santo, es el Dios triuno o Dios trino. Ahora, la santidad es inherente al carácter de Dios. Es decir, que cuando lo nombramos, si decimos Dios, estamos diciendo santo. Y cuando decimos santo, sabemos que nos estamos refiriendo a Dios. Es decir, la santidad está inherente al carácter de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, yo le dije, envíame a mí.
Mirando este pasaje podemos entender tres grandes cosas de la santidad de Dios. Número uno es que Dios no puede mirar el pecado con aprobación. Por ahí usted ha escuchado que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bueno, eso no está en la Biblia. Lo que le quiero decir es que Dios, como dice, no puede mirar el pecado con aprobación. O sea, imposible que estemos pecando y pensar que Dios se está agradando de mí. No, no hay tal. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa, nos aparta de Dios. Cualquier cosa que esté apropiadamente relacionada con Dios tiene que ser santa. Cualquier persona o cosa que quiera estar plenamente relacionada con Dios tiene que ser santa. Por esta razón es que necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque la sangre de Jesús, que fue el precio de nuestra salvación, de nuestra santificación, cuando creemos en Cristo, por la fe y por la gracia, lo recibimos como Señor y Salvador, su sangre se aplica a nosotros. Y Dios no te ve a ti, Pedro, ve a Cristo en ti. Dios no ve a Leonardo, ve a Cristo en Leonardo. Dios nos ve a través de su Hijo. Y por causa del Hijo somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, la palabra santo es sagrado, consagrado, dedicado, apartado. O sea, mire, a veces esa pérdida de percepción de quién es Dios en su grandeza, de quién es Dios en su santidad. Y como cantando u orando, le llamamos tú a Dios, ¿no es cierto? Tuteamos a Dios, ¿no es cierto? Hola, ¿están acá? Sí, ¿no es cierto? Y como Dios lo permite, entonces pensamos que está bien. Entonces, ¿cómo le tengo que decir a Dios? Usted, mire, relaciónese con el Padre de la manera en que usted pueda. Pero a donde quiero ir es que como hemos perdido la concepción, hemos perdido la visión de quién es Dios en su grandeza, dice que el cielo es el lugar de su trono y la tierra es la alfombra donde Él pone los pies. Imagínense la grandeza de Dios. Señor, y yo te he pedido esto y a veces le hablamos así a Dios, ¿no es cierto? Y hacemos rabietas a Dios. Entonces, hablando de la santidad, ¿ya? Perdemos la perspectiva de que Él es un Dios santo que no puede tener comunión con el pecado. Por eso le repito, necesito a Cristo. Diga conmigo, necesito a Cristo. Digo, necesito la obra de Cristo. Por eso la palabra dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un regalo de Dios. Por eso dice Hebreos, mire, Hebreos capítulo 4, versos al final, creo que no está, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es decir, por Él podemos entrar confiadamente al trono del Padre y hallar gracia. Pero no podemos ir solos. Imposible. Por causa de nuestro pecado, vamos llevados por Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. La santidad de Dios, este rasgo del carácter del Padre nos tiene que impulsar a vivir consagrados a Él.
Diga, consagrados a Él. Sí. Obedientes a su voluntad. Firmes en su propósito y bajo la dirección del Espíritu Santo. El reconocer que Dios es santo nos debe impulsar, hermanos, a alentar a cada día a vivir consagrados a Él, a obedecerle, a vivir en su propósito. Entender la santidad de Dios y conocer la santidad de Dios nos debe impulsar a vivir dedicados, para vivir apasionados en la visión de ser y hacer discípulos, que es lo que al Padre le agrada. Dios es santo y esa santidad debe impulsarme a vivir dedicado a ser discípulos. Pero también nos debe impulsar a vivir apartados, separados de toda clase de mal. ¿Por qué los serafines tienen 3 pares de alas? Dice que con 2 alas se cubren el rostro. ¿Para qué? Para no mirar a Dios, para no mirar su pureza y santidad, la luz de su santidad. ¿Y por qué se cubren los pies si ellos vuelan? Porque esa es una representación profética de que nosotros necesitamos lavar nuestros pies en el propósito del Padre. También se cubren los pies porque ellos no pueden pisar el lugar donde habita el Padre. O sea, fíjense que son seres de fuego, creados para adorarle a Él, y ellos no se atreven a pisar la habitación de Dios. Pero a ti y a mí a veces se nos olvida que Él es santo. Ahora, la santidad de Dios no es para andar atemorizado. Ay, ¿toco o no toco eso? No. Usted y yo somos santos por la obra de Jesucristo en nosotros. Mira al que está al lado, dile, eres santo, eres un santo de Dios, dile. Sí. Ahora, la santidad no tiene que ver con tus acciones. La santidad tiene que ver con las acciones de Dios en favor de nosotros. Yo recibo la santidad de Dios. Y como recibo esa santidad de Dios, decido vivir en santificación diariamente. O sea, usted puede pasarse 20 horas orando y sale en la hora 21, reventarlo a otro ahí porque no le pagó. Sí, usted puede salir ungido de aquí casi que volando a 1 metro del piso, ¿no es cierto? Y por ahí alguien le pitó y usted le nombra a todas las mujeres de la casa. No, pastor, yo no hago eso. Se te va la santidad. No, es que la santidad no es algo que tienes o dejas, es algo que recibes de parte de Dios. Cada día necesitamos buscar en su presencia, vivir consagrados, dedicados y apartados para Él. Por eso 1 de Pedro dice, sean hijos obedientes, no hagan todas las cosas malas que hacían antes, cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Pues en la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Ya que ustedes dicen que es su Padre el que juzga las obras de cada uno sin tener favoritos, entonces vivan dándole la honra mientras estén de paso por este mundo. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que se acaban como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. Levánteme su mano, diga mi vida le costó la sangre al Hijo de Dios. Voy a vivir con dignidad porque ese es el precio de mi vida. Aleluya, amén. De la segunda cosa que le voy a hablar es de la trascendencia de Dios. Dios está más elevado y está por encima de su creación. Mira lo que dice Job, capítulo 11, versos 7 al 9. ¿Conoces los pensamientos y propósitos de Dios? El mucho investigar te los revelará.
¿Estás capacitado para juzgar al Todopoderoso? Él es tan perfecto como alto es el cielo. ¿Y tú quién eres? Insondable es su pensamiento. ¿Qué podrás tú saber en comparación con Él? Es más amplio que la tierra y más extenso que el mar. Mire, hermano, hay un error muy común que dice, no, es que Dios está en todo lugar. No. Dios está en todas las cosas. No es así. Dios está por encima de todo. Dios es trascendente. Él es más grande que todo lo que existe. Él es más grande que todo lo que ves o puedes imaginar. Dios es trascendente. Dios se revela y se hace presente cuando decidimos abrirle nuestro corazón. O sea, tú dices, esto es ¿cómo es que se llama? Panteísmo. Dios está en todas las cosas. No, yo voy al mar porque Dios está en el mar y ahí yo me comunico con Dios. No. Dios es el mar, es creación de Dios. Que Dios decida visitarte porque tú le abres tu corazón, así estés en el baño o estés en la montaña. Así estés en tu oficina o estés en un avión. Y no me mira con esa cara de enemigo. Sonrían. Sí, porque es que eso es cultura oriental. De que, no, yo toco esta piedra y aquí está Dios. ¿Estás loco? ¿Cómo en una piedra va a estar Dios? ¿Se te zafó un tornillo? No, Dios no está en la piedra. Por eso cuando Elías se mete en la cueva, hay un terremoto, hay un viento y hay un silbo apacible. Y Dios está donde están sus hijos. Y aquí está Dios. Aquí está el Padre. Aleluya. Sí. Padre Santo, ayúdame. Pero tú te levantas en la mañana y te pones de rodillas o te sientas a orar y allí está el Padre contigo. Porque dice que Dios, que no se puede contener, no hay un templo que pueda contener a Dios, un templo construido por manos humanas. Pero Él decidió hacernos templo a nosotros y somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Dios trascendente habita en nuestros corazones. A menos que Dios elija revelarse a sí mismo, Él es incomprensible e inaccesible. Dios decidió revelarse, por eso lo conocemos y por eso lo podemos conocer. Primero de Timoteo 6:15 al 16 dice: a su debido tiempo Dios hará que se cumpla al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, el que habita en luz tan deslumbrante que ningún humano puede acercársele y a quien nadie ha visto ni verá jamás. A Él sea la honra y el poder para siempre. Amén. Mire, usted y yo conocemos de Dios lo que está en la palabra, lo que Él ha decidido revelarse. De otra manera, Dios es inaccesible, es incomprensible. Los caminos y los pensamientos de Dios son superiores y diferentes a los nuestros. Dice Isaías 55, 8 y 9. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Los caminos y los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros. Son superiores y diferentes a los nuestros. Como por ahí dice, ¿no es cierto? A veces que nosotros somos unos igualados, ¿no es cierto? Oiga, sí, pero Dios en su misericordia se ha revelado. Y ese Dios trascendente que está por encima de todo, dice Isaías que ha decidido habitar con los humildes. Habitar con el humilde de corazón, con el que se arrepiente de verdad. Por eso es que Dios espera que sus hijos y los que dicen ser sus creyentes andemos de acuerdo a sus caminos. Porque si yo entiendo por la palabra que mis caminos, de los caminos de William Bell,
como ser humano, son diferentes a los caminos de Él y que sus caminos son mucho más altos que los cielos de la tierra. ¿Qué necesito hacer yo? Conocer, aprender sus caminos y andar en sus caminos. ¿Me explico acá? Por eso Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿y por qué no podemos andar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Porque hemos decidido andar en nuestros caminos, que suelen ser malos, desagradables e imperfectos. ¿Qué necesito? Renovar mi mente cada día, transformar mi mente. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo lo hago? Mire, Dios no te cambia la mente, Él te cambia el corazón, pero tú y yo cambiamos nuestra mentalidad. Simple, así como simple, mire. Usted llegó a Cristo y está haciendo trampa en cualquier área. Impuestos, roba luz, agua, no sé, todas esas cosas raras que hace la gente, todas esas trampas que hacemos, ¿no es cierto? Se salta la fila. Pero usted llega a Cristo. Cristo viene a su corazón, es su Señor, es su Salvador. Y ahora cambió tu corazón. Pero resulta que tú dices: ay, esto que estoy haciendo está mal, pues. No está bien, no le agrada a Dios. Pero contribuye a mi presupuesto, Dios, tú sabes que mira que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Cambiar mi mentalidad. Dice: no, a Dios le desagrada. Esto para Dios es pecado. Esto que yo hago no está bien. Dios lo dice en su palabra. Yo decido cambiar mi mentalidad, ponerme de acuerdo con Dios y salir de mis caminos y andar en sus caminos. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Empuja que está al lado si se está durmiendo, porque hay algunos que están durmiendo aquí. Parece que anoche se quedaban viendo series muy tarde. Ahora, es crucial, escúcheme, es crucial entender que Dios está por encima de su creación, que no se compara a nada ni a nadie, porque este rasgo, el rasgo de la grandeza de Dios, de la trascendencia de Dios, nos tiene que impulsar a vivir en humildad. Mi hermano, si yo reconozco, si yo aprendo que Dios es trascendente, que es grande, que es incomparable, hermano, yo me tengo que humillar voluntariamente delante de Dios. Me tengo que humillar, necesito humillarme delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él habita con los humildes. Y la humildad no tiene nada que ver con el desodorante que usas o con el tipo de marca de ropa que usas, o si tienes carro o no tienes carro. La humildad tiene que ver con el corazón. Y no con el músculo físico, sino con el corazón espiritual. ¿Está conmigo todavía? Entender su trascendencia, su grandeza, de que Él está por encima de todo y de todos, debe impulsarme a querer renovar mi mentalidad cada día. Como decía el salmista: examíname, oh Dios, y pruébame. Busca en mi corazón y ve si hay algún camino perverso y guíame en el camino eterno. Necesitamos cada día decirle: Señor, ¿qué tengo que arreglar en mi vida? ¿Qué necesito transformar en mi mentalidad? ¿Qué de aquellas cosas que pienso y que determinan mi manera de vivir no te agradan? Hace unas semanas tuvimos 7 bodas acá. Algunos de los que se casaron, unos cuantos, vivían diciendo: no, yo no me voy a casar, sí, así estoy bien. Sí, y tal vez tenían años así, ¿ya? Y esa era su manera de pensar, equivocada. Alguna vez me encontré con una persona que me dijo:
yo le pregunté, oye, ¿tú estás casado? Yo la veía con alguien que pensaba que era su esposa y tenían 3 niños. Y yo, ¿estás casado? Disculpa. No, casado, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, yo no me he casado, estamos unidos hace no sé cuántos años. ¿Y por qué no te casas? No, porque yo no necesito casarme. Digo, esa es una mentalidad. No necesitas. ¿Y por qué no necesitas casarte? No, porque yo sí estoy bien. Además dice, mi papá tiene ni sé cuántos años y él nunca se casó. Vaya herencia que le estaba dejando. Es una herencia. No me mira así, que es una herencia. Toca que estaba dile, eso es una herencia. Y entonces él necesitaba renovar su mentalidad, cambiar su mentalidad. ¿Ya? Y claro, me sacó todas las estadísticas, ¿no es cierto? Todas las estadísticas. Mire, sí, está bien, yo te saco las otras, ¿no es cierto? Me saca las estadísticas de fracaso y yo le saco las estadísticas de éxito, ¿Cuántos matrimonios aquí hay? Ay. ¿Está feliz mi amor casada conmigo? Sí, ¿no es cierto? Sí. No, porque si no, dígalo. Y entramos en consejería, no hay problema. Pero separarnos no, en consejería. Oiga, y fíjese, para resumirle, y yo le decía, ¿sabe qué? Tú necesitas cambiar tu mentalidad y pensar como Dios piensa. La Biblia dice, y los bendijo Dios. Lo primero que dice acerca del matrimonio, que el matrimonio es una bendición. Dice, el que haya esposa, haya bien. Y la misericordia de Jehová está con él. Oye, el que haya esposa, haya el bien. Pero esta mi esposa no, esa es tu conviviente. La Biblia no dice el que haya conviviente, que se lleva a la novia, no dice eso. Dice el que haya esposa. No es el que vive con alguien como esposo, no. El que haya esposa, haya el bien. Yo necesito cambiar mi mentalidad todos los días. ¿Qué de lo que estoy viviendo, no agrada a Dios? Y tal vez usted no está casado y piensa que se lo estoy dedicando. No, es Dios que es tan bueno con usted que me hace salir de mis notas para hablarle. Fíjese. Levante su mano. Diga, mi Dios es trascendente y yo necesito renovar mi mente cada día para caminar sus caminos y vivir en sus pensamientos. Y la tercera cosa que nos tiene que impulsar, conocer la trascendencia de Dios, es someterme a su gobierno pleno. Mira, hermano, una de las cosas más notorias en esta generación es la rebeldía. Ay, hermano. Fíjate que a veces en todos lados hacemos caso, en todos lados obedecemos, ¿ya? Pero aquí en el templo no queremos obedecer. Entonces llega una madre con un niño pequeño y le dicen, mire, tenemos a la cuna para tener. No, mi niño se queda conmigo. Y hay personal de sala cuna para atenderle. ¿Están acá? El servidor le dice, siéntese por aquí, por favor. No, yo me siento acá. Salen en las pantallas, ponga su celular en silencio y espero que no te suene ahorita. Y así, hermano. Usted va al cine, y le recomiendo, esta semana hay una buena película, ya mío, pregúnteme cómo se llama. Usted va al cine y usted si llega tarde, usted encuentra la película comenzada. Usted puede ser amigo del gerente y llamarle, oye, ñañito, espérame un ratito la película, que me atrasé por acá. Olvídate, nada. Usted va al consultorio médico a una hora citada y usted llega antes. Y si va en su vehículo y tiene que llegar a parquear su vehículo, llega con mucha más anticipación. Pero a las cosas de Dios, ¿cómo es Dios? Tenemos que cambiar
nuestra mentalidad. Y tenemos que decidir someternos, vivir bajo su gobierno. Mire, hay esposos que se quejan porque, pastor, mi esposa no se somete a mí. Sométete a Cristo tú y vas a ver que solita ella. El problema no es que ella no se someta a ti, el problema es que tú no te sometes a Cristo. Porque la palabra dice: sométanse a Dios ambos. Y luego le dice a la esposa: sométete a la esposa, sujétate. No es sométete así, es sujétate de aquí. Ven acá, mi amor. Sujétate de mí. Bien, sujétate. Entonces, el sujetarse, agárrate duro, mi amor, porque voy a correr. Porque tú sabes que yo camino. Entonces, sujétate es eso, sujétate. Como dicen aquí en Manabí, sujétate. ¿Ya? Entonces, el gobierno de Dios, mira, así de simple, ¿no? Dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves si no amas a tu hermano quien ves? Es lo mismo en el gobierno. Es lo mismo. ¿Cómo te vas a someter a Dios que no lo ves si no te sometes a tu líder que te ve toda la semana? Entonces el problema de la rebeldía que cargamos dentro, le encontramos excusa. No es que yo soy de Venezuela, no, que yo soy de Tarqui, no, que yo soy de Santana. Yo también soy de Santana, hermano. ¿No es cierto? Esa rebeldía que cargamos dentro la justificamos porque no hemos entendido la grandeza y la trascendencia de Dios. Hace unos días pasó una escena bien simpática, hermano. Alguien se fue enojado de aquí y después me escribió por las redes y que ya no regresaba. Dice: gracias, Padre. Sí, porque no era de esta congregación, ¿ya? Número uno. Y número dos, imagínense gente rebelde que quiere que yo lo atienda el día que no puedo atenderle y que por eso se iba. Dice: gracias, Señor, tú eres bueno. Esa rebeldía que cargamos dentro la justificamos de mil maneras. Entonces yo necesito someterme al gobierno de Dios cada día. Levánteme su mano, diga: necesito someterme al gobierno de Dios cada día. Cada día. Por eso Jesús, ¿cuántos aquí de verdad quieren ser discípulos de Cristo? A ver. Entonces, mire, la gracia, la salvación es gratis. No tuvimos que hacer nada para ser salvos por la eternidad, hermano. Pero el discipulado te cuesta cada día. Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Entonces niégate a hacer las cosas como a ti te gusta. Y para ayudarte a negarte a hacer las cosas como a ti te gustan, aquí tenemos una ruta de discipulado y te vamos a poner un líder que Dios te va a bendecir tanto con ese líder que te va a ayudar, pero no te va a gustar porque te va a decir algunas cosas y te va a hacer ver algunas charras que tiene para que las sanes. Hola, ¿está conmigo aquí? Es que queremos ayudarte a crecer, pero lo primero en el discipulado es que no vas a hacer lo que a ti te dé la porque ese es el modelo de Cristo. Hola. Diga: someterme al gobierno pleno de Cristo. Y luego dice: toma tu cruz cada día. Y eso significa que hay algo en lo que diariamente tengo que morir. Esta semana, gracias por los que oran por mí y por los que no. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, gracias a los que oran por mí,
Y esta semana pasé quebrantado en mi salud desde el día martes hasta todavía no estoy al 100%. Por eso que no estoy predicando tan bien hoy día, ¿no es cierto? Hoy no estoy al 100%. Gracias a Dios, entre semana mi doctora me envió unos probióticos y estaba con mi estómago bien mal. Y no estoy al 100%, no he descansado, he procurado descansar. Y para bendición fueron las Olimpiadas del colegio de mi hija, entonces imagínense. Pero lo bueno que vamos a cerrar esta semana, a las 5 de la tarde voy a casar una pareja de la casa. ¡Qué maravilla! Hoy de matrimonio. ¿Ya? Va a ser un cierre de semana muy bonito, ¿no? Entonces, mire amado, no cuestione la rebeldía de sus hijos, verifique la rebeldía suya. O sea, si su hijo está rebelde, entonces vaya, mírese al espejo. ¿Qué rebeldía hay en su corazón que tiene que arreglar? ¿Qué tiene que someter al gobierno del Espíritu Santo para que empiece a transformar eso? ¿Están acá? Toca el que está al lado, dile, nos están hablando y hay que obedecer. La tercera cosa que le voy a decir es la autosuficiencia de Dios. Diga conmigo, Dios es autosuficiente. Mire, Dios existe perpetuamente en sí mismo y por sí mismo. Y es por lo tanto independiente, autosuficiente y no tiene necesidad alguna de nada ni de nadie. Así que quiero que se entere y todos nos enteremos en esta hora de que Dios no nos necesita. Sí, Dios no nos necesita. Se lo va a probar con la Biblia. Isaías 40, 13 al 15. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde o como una brizna de polvo en una balanza. Él pesa las islas como si fueran polvo fino. Hechos 17, 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios es absolutamente independiente, está libre de cualquier necesidad, no necesita de nada ni de nadie. Nos creó en la eternidad para amarnos. Nos creó no porque se sentía solo, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios triuno que vive en plena unidad y compañía. Nos creó para amarnos y diseñó un plan para nosotros. Lo extraordinario del amor y la gracia de Dios, lo extraordinario de su misericordia, es que Él sabía que le íbamos a fallar. Sin embargo, no nos desechó como un papel de sketch. Cuando yo estudiaba arquitectura, hay un papel que se llama sketch. El papel sketch es para bocetar, para rayar. Era un papel el más económico de todos. Venía por rollos y lo cortabas y tú rayabas y después. La ventaja de ese papel es que cuando tus bocetos te salían bien, tú agarrabas uno nuevo, lo ponías encima y allí ya lo hacías a medida. Esa era mi forma de diseñar. Entonces, pero ¿qué pasaba con el sketch? Lo cogías, lo tirabas. Dios nos pudo haber tirado como papel sketch y hacer de nuevo otro ser. Pero en eternidad decidió amarnos. En eternidad, sin necesitarnos, decidió amarte. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Ah? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no amarlo?
darlo. Miren lo que dice Romanos 11:36. ¿Quién dio primero algo a Dios para que luego le pague? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Levánteme su mano, diga: todo es en Él, por Él y para Él. Todas las cosas le pertenecen. Amén. Amén. Todo, hermano. Él no necesita de nosotros realmente. Dios no está obligado con nadie, ni le debe nada, ni nada a nadie, ninguna cosa. Usted y yo no estamos aquí porque Él nos debe. No. Yo recuerdo una conversación en mi tiempo formativo de liderazgo en los primeros años. Uno de mis líderes me dice: Dios debería darme a esa joven como mi esposa. Y yo le digo: ¿y por qué? Porque yo le estoy sirviendo. Yo no aprendí la prudencia con el anciano que me formó, el anciano misionero. Entonces yo no dije nada. Después, acá en corto, con el misionero, sin decirle nombre, le hice el chisme y le pregunté que si estaba bien. Y él me enseñó que realmente Dios no nos necesita. No me dio una clase de teología, pero me dice: mira, y me llevó a ese pasaje de Jeremías, cuando él ve al alfarero trabajar en el barro y dice que llega un momento en que casi que tiene la vasija, pero ve que la vasija no le sirve y la daña, la destruye y la hace de nuevo. Y entonces dice: nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Nosotros lo necesitamos a Él, no Él a nosotros. Y lo que dice Job 41, 10 y 11: no hay quien se atreva siquiera a provocarlo. ¿Quién pues podría hacerme frente? ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Está hablando Dios. Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Hermano, ¿quién tiene una cuenta que cobrar? ¿Alguien tiene algo que cobrarle a Dios aquí? Dios te debe algo. Dios no nos debe nada. A nadie. Existimos por su gracia. Nos sostenemos por su amor. Ahora, cuando Dios nos llama a Él o nos usa en su servicio, no es porque nos necesite, es porque Él ha decidido usarnos. Él nos eligió. Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí. Fíjate, cuando hacemos la invitación para que le entreguemos nuestro corazón a Cristo y levantamos la mano, no es que yo elegí a Cristo. No, amado, no, Él te eligió a ti. Tal vez estás pasando una crisis. Mira, puede haber Dios permitido esta crisis para que corras a Él. Porque algunos somos tan testarudos que solamente cuando estamos así contra la espada y la pared es que miramos para el cielo. Mientras tanto vemos para cualquier otro lado, hermano. Buscamos cualquier solución menos a Dios. Entonces Dios, en su misericordia, para no dejarnos morir, permitió una crisis. Y ahí llegamos a Cristo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Levánteme su mano, diga: Dios me eligió a mí. Toca al que está al lado, dile: Dios te eligió a ti, dile. Empújalo, dile: Dios te eligió a ti, dile. Dile: cambia esa cara, que Dios te eligió a ti. Repítele, dile: tú no elegiste a Dios. Porque Él es autosuficiente, Él no nos necesita. Necesito comprender y que se me revele que
Dios no me necesita y no necesita nada de mí. ¿Usted cree que yo tengo algo que ofrecerle a Dios, hermano? Sí, lo único que tengo es, Señor, aquí la vida que tú mismo me la das, úsala, Señor. Sí, porque tal vez dicen, no, pastor, porque no, usted nada. La vida nos la dio Dios. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? La mejor inversión que podemos hacer es a Él que nos dio la vida, devolvérsela en servicio, en gratitud, en alegría, en amor, en gozo, en transparencia, en bendición, en 1000 generaciones y hasta 1000 generaciones. Es lo mejor que podemos hacer. Termino con esto. Comprender y que se nos revele que Dios no necesita nada de mí ni de nadie. Me tiene que impulsar a vivir en plena y total dependencia del Espíritu Santo. Porque sin Él nada somos. Nada somos. Nada tenemos y nada logramos. Levánteme su manito derecha. Diga: sin Dios nada tengo, nada soy y de nada me sirve lo que hago. Viva en total y plena dependencia del Espíritu Santo. Ese debe ser objetivo 1. Vivir en total y plena dependencia del Espíritu Santo y de su palabra. La segunda cosa, anhelar serle útiles a su propósito. Anhelar invertir todo lo que somos, tenemos y hacemos para propósito eterno, porque es Dios quien nos hace trascendentes. Imagínate, si yo le sirvo a un Dios trascendente, lo que yo haga será trascendente también. Desde quizás usted nunca sea conocido, famoso, multimillonario y todas esas cosas que todos queremos. Sí. Porque a veces cuando se congestiona el tráfico, yo digo, me gustaría tener un helicóptero. ¿Sí o no? Sí. Pero, oye, todas esas cosas que queremos, sin Dios, no sirven, se quedan aquí. Pero cuando todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que alcanzo, todo lo que alcanzaré, todo lo que he logrado, lo que lograré, lo que he aprendido, lo que aprenderé, todo está al servicio de Dios, el único Dios trascendente, entonces los resultados serán trascendentes. Tu vida será trascendente y se hablará de ti en la eternidad. Y ese impacto de tu vida no solo será aquí, sino será hasta 1000 generaciones. Entonces necesito anhelar serle útil en su propósito, en su visión. Y pónganse en pie, por favor. Y la tercera y última cosa es que cuando yo entiendo la grandeza, la trascendencia de Dios, es que Dios no me necesita a mí. ¿Sabe qué? Ese es como mi pastilla diaria de Ubicatex. ¿Sí? Entonces me ubico. Entonces yo en la gracia, por la gracia, me tomo mi Ubicatex. Señor, abre su mano y dígale, tú no me necesitas realmente. Abre su mano. Diga, tú no me necesitas realmente. Yo te necesito a ti. Tómate el Ubicatex de la gracia. Existimos, es por su gracia. Y nos ha elegido, qué privilegio, qué honor. Algunos nos sacó, hermano, bien hediondos que andábamos, bien hediondos. Hasta las moscas se tapaban la nariz con nosotros, hermano. Pero Dios nos llamó, nos eligió, nos escogió. ¿Sabes por qué? ¿Porque éramos bonitos? No, porque Él decidió hacer una obra con nosotros. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Ah? ¿Cómo no vivir agradecidos?
¿Cómo no vivir consagrados a Él? ¿Cómo no vivir apartados para Él? ¿Cómo no vivir sometidos bajo su gobierno? ¿Cómo no vivir anhelando serle útiles? Cierra tus ojitos y empieza a agradecerle a Dios. Y dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Ayúdame arriba. Siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. Mira, hermano, tal vez usted, que es un hijo de Dios, un hijo de la casa, está luchando con algo. Este es día de libertad. No hay nada que pueda detener a los hijos de Dios cuando deciden vivir bajo su gobierno. ¿Sabe por qué luchamos con cosas? Porque esas cosas nos gobiernan. Porque cuando decidimos darle el gobierno pleno de nuestra vida a Cristo, entonces eso ya deja de sostenernos. Y como la esposa se sostenía del esposo, nosotros como la esposa de Cristo nos sostenemos de Él. Y vamos a vivir en permanente, en plena, en absoluta victoria. Yo quiero orar con aquellos que aún no le han dado su corazón a Jesús. Usted está aquí y usted dice, mire, pastor, yo quiero darle mi vida a Cristo. Si usted es una persona que usted sabe que necesita a Cristo, yo le quiero pedir, levante su mano porque quiero ayudarle a hacer una oración. Si usted dice, yo necesito a Cristo, yo quiero darle mi vida a Cristo, levánteme su mano bien alto. Si está aquí por primera vez y usted dice, yo quiero darle mi vida a Cristo, ¿sí? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Manténgame su mano ahí levantada y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar con aquellos que aún no le han dado su vida a Jesús y quieren hacerlo. Dígale, Señor Jesús. Oremos todos con ellos, dígale, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Por eso en este momento te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, te pido perdón por mi pecado y por vivir lejos de ti. Hoy comprendo, como nunca antes, que te necesito. Ven a mi corazón, siéntate en el trono de mi vida y desaloja todo lo que estaba allí. Ocupa el primer lugar. Sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador y sé mi Padre, porque por la gracia y por la fe hoy soy tu hijo. Gracias, Señor. Gracias, gracias.